¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Un Norte, esta vez con una entrega especial sobre el estudio que recién finalizó la Universidad del Norte sobre la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial Barranquilla 2012-2032. Bienvenidos. La academia acerca de las necesidades de la sociedad. Uninorte presenta su visión del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla. Movilidad pensada, aspecto a fortalecer. Políticas dirigidas a la calidad de vida de los ciudadanos, un tema pendiente. El rescate y preservación arquitectónico, asunto de relevancia. Río Magdalena, medio ambiente, planeación, también presentes en el análisis. Cerca de 30 profesores e investigadores de la Universidad del Norte revisaron los ejes que componen la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla 2012-2032. A continuación, los aspectos positivos, los que se deben mejorar y los que también se deben reorientar. De acuerdo con la Ley 388 de julio de 1997, el Plan de Ordenamiento Territorial es el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Su figura corresponde a los procesos establecidos por la Constitución de 1991 para la planeación del desarrollo, lo cual resulta importante, pues define las acciones que propiciarían el bienestar de los ciudadanos. En el caso de Barranquilla, el actual POT es vigente desde el año 2000 y pese a que en un primer momento se estipuló que tendría una duración de 20 años, los resultados obtenidos a la fecha exigen un replanteamiento. Con este fin, la actual administración presentó en el mes de junio su propuesta, la cual ha sido divulgada a través de convocatorias públicas en las diferentes localidades. Uninorte indagó cómo ha sido el impacto de este proceso, y esto halló al preguntar a los ciudadanos sobre su conocimiento del tema. ¿En qué consiste exactamente? No lo sé. Creo que ha habido mayor información sobre el POT de Bogotá que sobre el POT de Barranquilla. No se sabe exactamente en qué consiste el plan de ordenamiento territorial de aquí. Parece que ha habido problemas porque falta información sobre los daños al medio ambiente que puede ocasionar. Es decir, obviamente que va a mejorar mucho para la gente pobre ciertas cosas y eso me parece bien. ¿Cómo se va a organizar la ciudad estructural en tanto la parte de vivienda, la parte comercial, la parte de transporte, todo en conjunto es el plan de ordenamiento territorial? Plan de ordenamiento territorial es para lo que creo es, por ejemplo, dónde deben ir las discotecas, dónde deben estar las zonas residenciales, dónde deben, crearse parques, cosas así creo que es lo que es, pero definir exactamente qué es, no tengo ni idea. Dada la importancia del POT, un grupo de 30 profesores y 9 estudiantes de la Universidad del Norte se dio a la tarea de analizar los 8 ejes propuestos por la alcaldía. Los resultados derivaron en: la propuesta presentada expone un importante material de insumo, una visión de ciudad producto de los procesos de planificación, la inclusión explícita de la gestión del riesgo y la ordenación de las cuencas en el distrito, así como el acceso de las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida y la realización de un plan maestro de drenaje urbano. Se hace necesaria la organización de la documentación técnica que otorgue coherencia al expediente urbano de Barranquilla, pese a que la ley exige que los POT se elaboren teniendo en cuenta un criterio de simplicidad. En esto, la propuesta de la administración es difícil de comprender e interpretar. El documento no cuenta con una cartografía de calidad, tampoco suministra información sobre los mecanismos para aumentar el espacio público. Advierten los investigadores que la propuesta no es clara en su motivación para fijar el POT durante 20 años y se queda en objetivos generales. El análisis realizado señala que el documento de propuesta del POT no es preciso en las intervenciones que se realizarán en la dimensión ciudad-río. También se señala que Barranquilla no debería regular la ordenación física del territorio en disputa con Puerto Colombia. Todas estas conclusiones son tratadas en profundidad en la versión impresa de Uninorte.
Vamos a un corte y ya regresamos en Un Norte con más de esta entrega especial sobre el POT de Barranquilla. La movilidad urbana, la equidad social, la ciudad y el río y la ciudad patrimonio son algunos de los aspectos incluidos en el POT de Barranquilla, aspectos que fueron analizados por el Grupo Interdisciplinario de Profesores de Uninorte. Ciudad en Movimiento es el eje analizado por la Comisión de Profesores de Uninorte que toca los asuntos relacionados con las autopistas, la red vial y el sistema de transporte masivo. El primer llamado que hacen los analistas es a generar el sentido de planificación. Antes de cualquier proceso de planeación se deben pensar y asumir esas ciudades ideales, esos conceptos ideales hacia los cuales uno se debe estar moviendo cuando precisamente realiza la planificación. En el caso de la movilidad, nosotros dentro de nuestro equipo de trabajo y asumiendo este tipo de planteamientos como el que conocimos del exalcalde de Bogotá, nos dimos sinceramente la tarea precisamente de formarnos una idea de lo que debía ser la movilidad en una ciudad contemporánea, eso en el contexto de grandes desarrollos urbanos a nivel mundial, latinoamericano y colombiano, alrededor de los sistemas de movilidad en las ciudades. De esta manera llegamos a formular unas ideas en las cuales básicamente lo destacable es que se le dé prioridad a los sistemas de movilidad colectiva y masiva por sobre los sistemas de movilidad individual motorizada. De una manera más específica, el análisis realizado expone la necesidad de hacer una mirada al tema con enfoques alternativos y futuristas que apoyen el sistema de transporte masivo en vez de a la red vial vehicular tradicional, que justifique la construcción de autopistas y sea coherente con la mejora en las obras del Transmetro. No, pues nuestra observación principal se basa en que, observando las tablas presupuestarias de las inversiones planeadas en la vigencia del plan, vemos claramente todo lo contrario a lo que esperaríamos. O sea, se sigue priorizando el transporte individual motorizado por sobre los sistemas de transporte masivo. En un 74% aproximadamente las inversiones van a estar destinadas a vías para el transporte individual. Al construir una mirada particular sobre el tema, la Comisión de Análisis esbozó las condiciones ideales de una ciudad en movimiento, dentro de las cuales encontramos las siguientes. Una Barranquilla que cuente con un sistema integrado de transporte público, colectivo y masivo con una cobertura del 100% de la ciudad. Un sistema que se complementa integralmente por una red de ciclorrutas y ciclovías que cubra la totalidad de la ciudad y por un sistema de andenes renovado y generoso, libres de interferencias por parte de automóviles. Una malla vial renovada y continua, libre de atascamientos para el tránsito de vehículos pequeños, eléctricos o híbridos. Equidad, inclusión, equilibrio social son las condiciones que pretende la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía. Para alcanzarlas y acorde con el análisis de Uninorte, es imprescindible superar la segmentación social mediante el mejoramiento del territorio en materia de hábitat, seguridad, sostenibilidad, entre otros aspectos. La vivienda digna es una clave. Barranquilla no ha tenido una estrategia de vivienda por parte del distrito amplia, masiva, desde hace muchos años. Los dos últimos programas fueron los de Villas de San Pablo y Las Cayenas. Hoy tenemos una oportunidad. El déficit cuantitativo de vivienda no pasa de 35.000 viviendas. Por lo tanto, si este es un POT a 12 o 20 años, hay la oportunidad para que se plantee una política más agresiva de vivienda. Lo que está haciendo hoy el Gobierno Nacional ayuda, pero posiblemente no va a tener la continuidad que esta estrategia exige. Creo que en ese sentido el POT es muy tímido porque se han debido hacer las reservas territoriales para una política de este tipo, que le permita resolver el problema de vivienda a los ciudadanos de Barranquilla. Barranquilla no puede seguir perdiendo población. Su crecimiento demográfico se ha seguido desacelerando a favor de Soledad y Malambo. El planteamiento que hacemos es
que Barranquilla debe retener y atraer población, porque entre más población tiene, más tributación hay y más comercios y actividades económicas tiene. Si bien la propuesta enmarca aspectos tales como la localización de los servicios colectivos, el espacio público, la distribución equitativa de los servicios y la conectividad vial, en nuestra ciudad los habitantes requieren soluciones efectivas. La gente no tiene empleos sólidos y estables de largo plazo. En ese sentido, el POT puede ayudar. No puede reemplazar lo que es un plan de desarrollo, pero puede ayudar mejorando la conectividad, mejorando el acceso a los equipamientos en educación, salud y culturales, y en ese sentido también revisando los usos del suelo para que los sitios de trabajo estén más cerca de los sitios de vivienda. En ese sentido, el POT es una estrategia que puede colaborar para que mejoren las condiciones de empleo de los barranquilleros. Las personas son el alma de las ciudades. Es por ello que el plan de ordenamiento territorial es decisivo ahora y en los próximos años. En ese sentido, una limitación que se le da al POT es que se definen las inversiones solamente en el periodo de la presente alcaldesa, pero no está muy claro qué se va a hacer en los periodos siguientes. No se ve una delimitación de áreas ni de programas para los periodos que siguen. O sea, el POT se limita allí a establecer una estrategia de inversión de corto plazo. La memoria histórica permite conservar la esencia de una ciudad y Barranquilla no debe ser la excepción. Por ello, el eje Ciudad con Memoria estimula revitalizar y rentabilizar el patrimonio arquitectónico de esta capital. La memoria histórica permite conservar la esencia de una ciudad y Barranquilla no debe ser la excepción. Por ello, el eje Ciudad con Memoria estimula revitalizar y rentabilizar el patrimonio arquitectónico de esta capital. En la actualidad, y como anotó la Comisión de Análisis de Uninorte, solo existen 2 sectores que han sido declarados bienes de interés cultural: el Centro Histórico y el Barrio El Prado. De estos, solo el primero cuenta con un plan especial de manejo y protección. Cada uno de estos 2 sectores tienen la obligación de contar con un plan especial de manejo y protección. Esto es por ley nacional. Actualmente el sector del Centro Histórico ya tiene un plan especial de manejo y protección. El sector del Prado aún no lo tiene. Esto quiere decir, y es una de las principales recomendaciones que hacemos a este proyecto de POT, que esta es una tarea que debe acometerse lo antes posible, con compromisos, con cronogramas y con presupuesto. Resumiendo, necesitamos que lo antes posible exista y tengamos funcionando el Plan Especial de Manejo y Protección del sector del Prado. De la definición de los planes especiales de manejo y protección dependen muchos procesos, entre ellos el sistema de beneficios a los que tienen derecho los dueños de estos inmuebles y las posibilidades de rentabilizarlos. Por ello, las recomendaciones de los investigadores son puntuales. Una de las recomendaciones que le hemos hecho al equipo que está redactando el POT es que deberíamos sintetizar muy bien cuáles son esas herramientas, cuáles son esos instrumentos que le permiten al propietario de un inmueble patrimonial pues contar con auxilios por parte del gobierno de tal forma que pueda mantener ese inmueble patrimonial. En muchos casos estos inmuebles se deterioran porque sus dueños no cuentan con los recursos para mantenerlo y como no pueden venderlo o no pueden comercializarlo tan fácilmente, lo que terminamos es perdiendo el patrimonio. Al mismo tiempo, el análisis realizado apunta a la necesidad de establecer reglas claras en el tema del manejo al patrimonio histórico. El río Magdalena es uno de los recursos hídricos más importantes con los que cuenta Barranquilla. Es por ello que el POT debe contemplar acciones para potencializarlo. Si bien es cierto, las medidas correspondientes estarían a cargo del Gobierno Nacional, la administración local no debe dar la espalda al tema. El POT con el cual se ha trabajado tiene 2 aspectos fundamentales relacionados con el tema Ciudad-Río. El primero, de que existe una jerarquía nacional relacionado con las concesiones nacionales portuarias que están a lo largo del río desde Bocas de Ceniza hasta el Puente Pumarejo. Esas concesiones tienen que ser respetadas y todos los productos del POT tienen que superponer esta condición para su desarrollo cultural, vías, servicios que se puedan ejecutar sobre la margen occidental del río Magdalena. Esta es una condición que conoce la Alcaldía de Barranquilla y como tal, pues tiene que ser considerada, digamos, en todos los planteamientos y futuros desarrollos que se realicen
próximos a la margen izquierda del río Magdalena. Aunque la propuesta del POT apunta a la formalización de una ciudad abierta al río Magdalena, se hace imperioso adoptar medidas de prevención ante posibles eventos de desastres, lo que también aplica al mar. En el evento de que se presente un nuevo evento de niveles altos del río Magdalena, tendría que tenerse previsiones con respecto a lo que se presenta, y en ese sentido no solo la ciudad tiene que estar preparada, sino tiene que estar preparado el país. Son proyectos nacionales en los cuales la ciudad tiene que tener una gestión para saber qué se requiere ejecutar y qué se quiere hacer al interior del país para que esto no suceda. Desde el punto de vista de la comisión encargada, es necesario que las autoridades y la comunidad estén educadas y preparadas ante posibles desastres ocasionados por el río y el mar. Es todo un proceso que incluye la adecuación de hospitales, vías y recursos para la atención de estos casos. Hasta el momento no hemos tenido presencia de un evento directo que nos esté afectando, pero no somos ajenos a una situación nueva que pueda presentarse y sería catastrófica para la región. Sin duda, la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad jugarán un papel fundamental en el futuro de Barranquilla. Veamos las conclusiones del grupo de expertos sobre estos temas. El Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla no es ajeno al cambio climático y sus consecuencias. Por ello, en su apartado apunta a la conservación de los recursos naturales que le permitan garantizar su desarrollo sostenible. No obstante, la revisión realizada por los investigadores evidencia vacíos. La propuesta de POT presentada por la Administración contempla un eje dentro de los 8 ejes que aparecen en la visión de ciudad que se llama Barranquilla Verde y Sostenible. Quiere decir que nominalmente el eje aparece, pero uno quisiera encontrar otras cosas diferentes a las que encuentra en ese eje en la propuesta. Yo siempre discutí con los compañeros del Grupo Interdisciplinar de Trabajo que la ordenación del territorio establecida por las políticas públicas y las normas en Colombia es una ordenación ambiental del territorio. Es decir, la visión principal para garantizar la calidad de vida de las personas que viven en los municipios, en los distritos del país, tiene que ser la de ordenar ambientalmente ese territorio. La propuesta establece puntos específicos tales como la protección del sistema de elementos de estructura ecológica principal que hace parte del suelo de protección y el sistema de elementos antrópicos, términos técnicos que no son del entendimiento común. Por ello, al analizar la propuesta, es válido preguntar, ¿qué ocurre con puntos concretos como el jardín botánico? El jardín botánico es una de las obligaciones pendientes de la administración. Desde el primer POT y mucho antes, en los estatutos urbanos anteriores, se dice que en la zona cerca del barrio La Victoria hay una zona que tiene una vocación ambiental importante y que sus fines son de conservación y estudio de la biodiversidad urbana de Barranquilla, y que por tanto allí tiene que organizarse lo que se llama el Jardín Botánico de la ciudad. Sin embargo, desde el plan anterior aún no se han desarrollado las actividades necesarias para que ese parque, ese jardín botánico se convierta en lo que debe ser un jardín botánico. Y no es simplemente clasificarlo o categorizarlo en un plan de ordenamiento territorial, sino que la configuración o la conformación de un jardín botánico tiene una serie de particularidades, una serie de trámites, una serie de estructuras, de infraestructuras que hay que poner en orden. El mismo cuestionamiento se realizaría en función de la Ciénaga de Mallorquín. En esta propuesta de POT, la Ciénaga de Mallorquín se zonifica, se establece en 3 zonas diferentes. Hay una zona contigua al río, una zona contigua al mar y una zona que se le llama de bosque manglar. El POT dice, en un parágrafo de un artículo, el 17 de la propuesta de acuerdo, o el 19, no recuerdo exactamente, dice que solo la zona de bosque manglar se clasifica como suelo de protección. Quiere decir que esa es la que tiene protección como ecosistema, es decir, como sistema ambiental. Y en las otras, las que son contiguas al río, las que son contiguas al mar, se señala que son suelo de expansión urbana con posibilidades de desarrollos. Me imagino que estarán pensando que en la Ciénaga de Mallorquín, que tiene brazos sobre el mar y sobre el río, parte sobre el mar y sobre el río, es posible ubicar infraestructuras portuarias. Lo que hay que mirar muy bien es cómo está la zonificación de Mallorquín de acuerdo con el POMCA, cuáles son los usos compatibles con esa zonificación
y cuáles deberían ser los puertos que se permitirían en caso de permitirse. Punto aparte merece también el tema de los parques y zonas verdes, que en nuestra ciudad actualmente alcanza el 0,85 metro cuadrado por habitante. Por ello, el llamado a la administración es a revisar el documento propuesto para establecer medidas efectivas y realistas ante el cambio climático. La coyuntura económica del país ha posicionado a Barranquilla como una de las ciudades a sostener los procesos de competitividad y han dirigido la mirada sobre todo al tema portuario. No obstante, es necesario anotar que el 83% del empleo en la ciudad es generado por el sector comercio y servicios. Pensamos que es importante rescatar todo lo referente al sector comercio y de servicios que históricamente ha sido relevante para la ciudad. Si bien es cierto, Barranquilla busca fortalecerse como una plataforma logística, todo lo referente al sector comercio y servicios también debe tener una alta relevancia. La apuesta entonces es alinear las instituciones locales para lograr un territorio que desarrolle sus ventajas como plataforma logística, identificando sus potencialidades y vocaciones. En esta ciudad también el desarrollo industrial debe ser un componente a fortalecer. La ciudad necesita de mayores empresas de manufactura, empresas también que contribuyan al desarrollo industrial de esta ciudad. La propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial también contempla la nueva visión de ciudad-región y ciudad segura. En el primer caso consiste en la relación a establecer con el contexto regional, nacional e internacional. Desde el punto de vista de los investigadores, si bien esto es una necesidad, el primer paso debería ser revisar las relaciones con nuestros vecinos más cercanos, es decir, los municipios. Yo pienso que es importante que la ciudad ya esté proyectando la ordenación de su territorio con más allá de las fronteras normales o de las fronteras, llámese fronteras geográficas establecidas. A resaltar eso, pero sí a recomendar, o recomendaciones a hacer, teniendo en cuenta que se manejan tres dimensiones, una ciudad-región entendida en su relación con las ciudades del Gran Caribe, una ciudad-región entendida, Barranquilla, en sus relaciones con el área metropolitana, y una ciudad-región entendido el distrito de Barranquilla en su relación con los distritos de Santa Marta y Cartagena. La recomendación apuntaría a intentar o buscar conceptualizar de una mejor manera qué tipo de ciudad-región es la que queremos e incluir precisamente ese distrito de Barranquilla en sus relaciones con los otros municipios o entidades territoriales del Departamento del Atlántico. En la misma línea, el análisis de la comisión enfatiza en los requerimientos que en materia de infraestructura debe cumplir la ciudad. Yo resalto primero que se incluya la visión, como bien lo decía al principio de la conversación, de ciudad-región, porque es ver a Barranquilla mucho más allá de sus límites. Hoy estamos en la Universidad del Norte y recordamos que hoy la Universidad del Norte, más que estar ubicada en Barranquilla, está ubicada en Puerto Colombia. Ese es un aspecto en cuanto al intento, pero creo que hay una debilidad que se nota en la conceptualización de esa ciudad-región, cómo la queremos. Creo que se apuntó muy lejos, es válido, pero también recordar que la casa, como dices tú, es importante, entonces es una debilidad que podemos resaltar y de pronto otra debilidad a fortalecer sería la de ubicar proyectos en este eje, proyectos mucho más claros y unos proyectos que quizás están de forma transversal, asociarlos para que el lector no especializado o en la revisión y debate que se va a dar a futuro se logre evidenciar qué es esa visión ciudad-región que se proyecta desde el plan de ordenamiento o desde el proyecto de plan de ordenamiento territorial. En materia de seguridad, los investigadores de Uninorte apuntaron que en temas de seguridad y defensa, la propuesta plantea objetivos que parecen difíciles de lograr, pues requieren el fortalecimiento institucional de la fuerza pública, los planes sociales y la implementación de los espacios sociourbanos. Si desea complementar toda esta información, lo invitamos a consultar la versión impresa de Un Norte. De esta manera finaliza una edición más de Un Norte. Gracias por acompañarnos en esta entrega especial del POT de Barranquilla. Hasta pronto.